Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, son las 19:03. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy, como hemos hecho ya en una ocasión previa, vamos a tener un elemento del programa en donde queremos escuchar la participación de las autoridades sanitarias de las entidades federativas, en la voz de sus secretarias y secretarios de salud. Nos acompañan para este propósito nuestra muy querida y respetada colega, la doctora Oliva López Arellano, quien es la secretaria de Salud de la Ciudad de México y directora general de los Servicios de Salud de la Ciudad de México. Muy bienvenida, querida Oli. Gracias. Y también tendremos un diálogo con el coordinador médico del Instituto de Salud del Estado de México, quien representa al doctor Gabriel Ochea, secretario de Salud y director de los Servicios de Salud del Estado de México. Esta dinámica es análoga a la que tuvimos. Aquí está. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Es análoga a la que tuvimos con nuestros colegas de Campeche, y lo que interesa es justamente escuchar cuál es la realidad que se vive en cada entidad federativa y reconocer además el trabajo espléndido que hacen todos nuestros colegas en las secretarías estatales de salud. Como hemos destacado a lo largo de toda la epidemia, el Sistema Nacional de Salud de México se compone de varias instituciones, algunas son nacionales, como las instituciones de seguridad social o la Secretaría de Salud Federal, pero también en cada entidad federativa existe una Secretaría de Salud en donde se ejercen las funciones técnicas que corresponden a la autoridad sanitaria de los estados. Y tenemos un profundo respeto y agradecimiento por las personas líderes de estas instituciones y desde luego sus equipos de trabajo, que son quienes le dan una vida directa al proceso de respuesta a la pandemia. Cuando pensamos en términos de la estrategia mexicana de respuesta a la pandemia de COVID-19, siempre tenemos que tener presente que la estrategia, el marco referencial general, lo establece la Autoridad Sanitaria Nacional, federal, a través de distintos mecanismos, pero la ejecución y el comando de esa ejecución está a cargo de las entidades federativas, que desde nuestro punto de vista han hecho un trabajo excelente en las 32 entidades federativas. Entonces, ese es el programa de hoy. Vamos a tener antes el informe en forma sintética de la realidad epidémica que vivimos en este momento, de la vacunación y su avance, y ya enseguida tendremos la intervención de nuestros colegas estatales. Doctora Lomía, si es tan amable de presentar. Claro que sí, con mucho gusto, señor secretario. Con su permiso, también señora secretaria de la Ciudad de México de Salud, bienvenida, y un saludo también para todos los que están aquí presentes y a las personas en sus casas. Pues bueno, actualizamos rápidamente sobre la estadística al corte del día de hoy. 2.486.596, que son las personas que han sido ya clasificadas como casos estimados y que están distribuidas en esta curva de color azul. Obviamente continuamos para efecto de los casos estimados y por fecha de inicio de síntomas con una reducción de un menos 12% en las últimas 2 semanas, lo que obviamente implica que para el final de esta semana estaríamos cerrando no con una reducción como la que tuvimos la semana anterior, pero sí de seguro con una... Bueno, ¿se escucha? Bueno, gracias, doctor.
pero de seguro todavía con alguna reducción. Recordemos que estamos expectantes y monitoreando cambios que en su momento puedan producirse precisamente en estos días y que puedan en su momento representar un incremento que ya habíamos comentado en semanas y días previos, un incremento esperado que pudiera darse por el incremento obviamente de la movilidad durante las vacaciones de Semana Santa, específicamente el fin de Semana Santa largo. Entonces vamos a estar también muy atentos de información al respecto. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos rápidamente la evolución diaria de la hospitalización, un punto porcentual menos para la ocupación nacional, que hoy día está en 17%, y que es un indicador importante de alerta porque también puede empezar a incrementarse cuando a su vez incrementa la demanda hospitalaria de casos graves y críticos, pues bueno, todavía mantiene una tendencia descendente, aunque podemos también notar que para últimas días hemos tenido pues básicamente ya una estabilización de esa tendencia descendente y hemos mantenido este porcentaje por lo menos en la última semana y media. Si vemos la siguiente diapositiva, camas de hospitalización general, solo una entidad que está entre el 30 y el 49%, 31 entidades tienen menos del 30% de ocupación en este momento, lo cual deja más de 25.900 camas disponibles en todo el país. Aquí se encuentra esta disminución de un punto porcentual que lo coloca al indicador en 16%, y si vemos la siguiente diapositiva, enfocamos en camas con ventilador, en donde solo tenemos 4 entidades entre el 30 y el 39% y tenemos 28 con menos del 30%, no hay movimientos para la ocupación nacional, lo cual nos deja 8.915 camas con ventilador disponibles. Sería la actualización de este componente. Gracias, doctora Lomía. Gracias, doctora Lomía. Hablemos de vacunación. Continúa la vacunación, está avanzando a un ritmo ya bastante estable, por arriba de 500,000 dosis al día. Como pueden ver, y lo hemos mostrado aquí, la distribución de las vacunas ocurre de acuerdo a los paquetes semanales. Tenemos embarques semanales, particularmente de la vacuna Pfizer, que es la que tiene embarques más regulares, y eso nos permite enviar el paquete, lo que lleva más o menos unos 4 días o 5 a veces, según la complejidad de los sitios donde se entregan los insumos y las vacunas, y a partir de ahí se abre el paquete y se empiezan a vacunar a las personas. Y estamos logrando, como ven, cada vez más alto, cada vez mayor cantidad en la cantidad de vacunas que se ponen cuando se abre el paquete y en los días que le siguen. Ya habíamos llegado a un récord de 535,000 vacunas y nos mantenemos por arriba de 500,000. Hasta ayer a las 9 de la noche, recuerden que ahora informamos el corte de las 9 de la noche, pusimos 505,338 en un día. La siguiente, en forma acumulativa, contadas desde el 24 de diciembre del año pasado, cuando empezó el programa de vacunación, ya llevamos 12.917.963 vacunas aplicadas. La siguiente. Lo vemos en su distribución por las distintas poblaciones específicas que estamos vacunando. En las personas que trabajan en el sector salud, en la primera línea tenemos 913.326. El personal educativo, que esta cuenta es exclusivamente de Campeche, ya hemos anunciado que a partir del martes 20 de abril inicia la vacunación en las demás entidades federativas, primero con una lista de 5 entidades federativas que iniciarán este proceso. Estamos trabajando ahorita, justo venimos de la reunión del gabinete con el presidente, en donde estamos afinando los distintos detalles para que arranque apropiadamente esto el 20 de abril. Y mañana tendremos el gusto de acompañar al presidente y a la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y presentaremos ya la lista, el orden en que se irán vacunando el personal educativo en las 32 entidades federativas. Por parte de las personas adultas mayores de 60 años de edad y más, tenemos 9.645.656 que ya han recibido o bien esquemas con la primera dosis, 7,5 millones, o bien esquemas ya completos con las 2 dosis, o en el caso de la vacuna CanSino, con la única dosis que se requiere para este esquema, 2.180.000. La siguiente. Los ESAVIS, eventos
supuestamente asociados a vacunación e inmunización, que es el monitoreo de la seguridad de las vacunas en su uso en condiciones reales, no ha variado, y la no variación es a partir de una frecuencia baja. Una frecuencia baja, lo cual es muy importante porque nos va mostrando en la vida real que son vacunas seguras y desde luego son vacunas probadamente eficaces. La siguiente, por favor. Hoy tuvimos embarques, hoy tuvimos 500,000 dosis de la vacuna Sinovac. Coronavac es el nombre de la vacuna, Sinovac el nombre de la compañía china que la fabrica, y hoy tuvimos 500,000 dosis en este embarque que llegó muy temprano en la mañana. Y posteriormente tuvimos, en la siguiente imagen, por favor, 487,500 dosis de Pfizer, BioNTech, del segundo de los embarques de esta semana. Tuvimos el lunes una cantidad semejante, hoy tuvimos 487,000 y mañana recibimos arriba de 375,000 también en la mañana. Se presentará en el curso de la conferencia matutina en el enlace directo como se hizo esta mañana. La siguiente. Esta es la distribución general. Hasta el momento hemos recibido 17,888,350 dosis de vacuna. La gran mayoría ya fueron utilizadas, ya fueron aplicadas. La diferencia, esto lo recordamos de cuando en cuando, entre esta cantidad recibida y las que ya se aplicaron, es precisamente las que están activamente aplicándose. Ya están en las entidades federativas y se estarán poniendo durante esta semana. Esta es la distribución por tipo de vacuna y seguiremos recibiendo embarques de estas mismas vacunas, que por el momento son las que están contratadas por el Gobierno de México. Hay uno más. Aquí está la panorámica del calendario, justamente vamos marcando en amarillo las que ya llegaron y en color gris las que están por llegar. Ya recibimos este embarque, corrijo, hace rato dije otro número, es 328,575 que se reciben mañana. Tenemos ya hoy, esta es noticia también. Bueno, ya recibimos estas 500,000 de Sinovac y hace menos de 2 horas COFEPRIS liberó ya estas 670,000. Por eso no está actualizado, porque fue apenas hace unas pocos minutos que fue ya liberada estas 670,000. Entonces, tenemos casi las 2,5 millones que recibimos esta semana. Gracias. Vamos entonces a darle la palabra a nuestra compañera y compañero de las entidades federativas. Va a hablar primero la doctora Olivas López Arellano y posteriormente el doctor Javier Lozano Herrera, coordinador de salud del Instituto de Salud del Estado de México. Doctora Olivas, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Como siempre es un gusto estar acá, agradezco la invitación y poder exponer de manera muy sintética cómo se ha venido trabajando en términos generales la pandemia, el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 y en los últimos minutos la vacunación. Como ustedes saben, la perspectiva del gobierno de la ciudad es garantizar el derecho a la salud en la ciudad, acorde con los planteamientos nacionales y con la propuesta del derecho humano a la salud como un derecho humano individual y social. Para esto se ha venido trabajando en el modelo de atención, un modelo de atención basado en una estrategia integral de atención primaria a la salud y con un conjunto de atributos, fundamentalmente universal, gratuito, equitativo, resolutivo, en red, participativo, solidario, coordinado, regional desconcentrado y con diversas dimensiones: promoción de la salud, prevención, atención de la enfermedad, rehabilitación, cuidados paliativos y apoyo a la muerte digna en distintos ámbitos: el personal, el familiar, el comunitario y el social. Esto lo digo como contexto porque es muy importante para entender por qué toda la estrategia integral para la pandemia, la siguiente, tiene que ver justamente con una perspectiva de garantía del derecho con los objetivos de disminuir contagios y cortar cadenas de transmisión, atender todos los casos graves, garantizar una cama de hospital para todos aquellos que lo requieran y reducir las muertes. Y para esto lo que se planteó fue avanzar en un gabinete de salud sectorial metropolitano con un seguimiento diario de indicadores, una coordinación institucional intersecretarial e intersectorial y muy aceitada y muy fluida la coordinación con el nivel nacional, un sistema unificado de salud,
la participación de distintos sectores públicos, privados, sociales, la movilización de la ciudadanía. Se protocolizaron todos los planes y programas con base científica, aquí una revisión permanente de buenas prácticas internacionales y nacionales y de la información científica para ir fortaleciendo los distintos componentes de la estrategia integral y desde luego un respaldo presupuestal para todas las actividades. Los espacios de la atención a la pandemia se ve un poco recargado, pero trabajamos simultáneamente y es una estrategia integral de gobierno, donde Secretaría de Salud participa, como participan todas las entidades de gobierno que pueden aportar algo para enfrentar la pandemia. Desde la vigilancia epidemiológica de plataforma, con un desarrollo muy importante desde la Agencia Digital de Innovación Pública, con SMS, códigos QR, Locatel, fortaleciendo telemedicina y telellamadas. Una vigilancia epidemiológica de territorio, donde las brigadas de participación ciudadana, las brigadas de salud en tu casa y todo el trabajo de campo de la Secretaría de Salud de la ciudad y de todos los actores que tienen trabajo de campo en la ciudad, fortalecieron la identificación de casos, el seguimiento, cortar las cadenas de contagios, unidades de triaje, unidades de primer contacto que ustedes conocen, centros de salud, kioscos para hacer la orientación médica, la valoración, la toma de muestras, el tamizaje, las unidades hospitalarias reconvertidas, las unidades temporales COVID y un conjunto de elementos que fortalecen esta acción, como las campañas de información y comunicación permanente, el fomento y la regulación sanitaria, y por otro lado apoyos específicos para los hogares, para los casos positivos, con programas especiales como programa de hogares responsables y protegidos, que dotaba de un kit médico, alimentario y monetario para facilitar que las personas se resguardaran, e intervenciones específicas, por ejemplo, en la central de abastos, en reclusorios, en las colonias de acción prioritaria, cuando teníamos concentración de clústeres de casos activos, para romper estas cadenas de contagio. Y luego un conjunto también de elementos que se fueron sumando, como el alta oportuna, la atención especializada COVID en casa, el fortalecimiento de la atención con oxígeno a domicilio, el oxígeno, las cargas de oxígeno gratuita en 5 puntos de la ciudad, y todo esto lo que nos ha permitido es avanzar en una contención de la pandemia, en reducir el sufrimiento, las muertes y seguir garantizando una capacidad de atención ambulatoria, hospitalaria, mecanismos rápidos de tamizaje y de seguimiento. Entonces, en la ciudad duplicamos la capacidad hospitalaria, la vigilancia epidemiológica de plataforma pues nos ha permitido tener más de 1.200.000 usuarios que se les hace tamizaje y se les da seguimiento, atención temprana a través de los triajes, donde hemos hecho más de 30.000 derivaciones a atención hospitalaria oportuna. También las brigadas de salud en tu casa y la participación de brigadas de participación ciudadana, donde los compañeros de participación ciudadana han recorrido ya 3 millones de domicilios y cerca de kioscos 500.000 de casas en un barrido, informando, entregando kits a positivos y haciendo tamizaje. Y con el conjunto de actividades también pues la toma de muestras en 200 sitios, donde tenemos casi 2,5 millones de pruebas realizadas. La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México solita ha hecho 2,2 pruebas realizadas con estandarización de tratamiento, seguimiento y una atención hospitalaria, una atención prehospitalaria integral. Y ya nada más para terminar, la siguiente. Aquí están descritos todos los componentes y la diversidad de acciones. Como ustedes ven, es una estrategia integral que moviliza todos los recursos, dispositivos e instituciones de gobierno, no solamente del gobierno de la ciudad, sino del gobierno de México, con la participación muy intensa de instituciones de salud, como el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, CEMAR, en la parte de atención a la salud, de hospitalización, y
todo protocolizado. También esto es muy importante, mediciones específicas, georreferenciación, mediciones de situaciones particulares como el exceso de mortalidad, los clústeres de casos positivos activos y una capacitación permanente e investigación. Y ya para terminar, la última, el Plan Nacional de Vacunación, el modelo de la Ciudad de México. Bueno, lo que se propuso el gobierno nacional y el gobierno local, garantizar la vacunación a las personas adultas mayores en un ambiente de respeto, comodidad, calidez, con calidad técnica y seguridad en todo el proceso. Entonces se establecieron macrounidades vacunadoras, un mando unificado con un responsable de alto nivel encargado de cada una de las macrosedes, donde participan secretarios, directores generales, con una organización colegiada. Esto es muy importante, el trabajo colegiado con servidores de la nación, con la responsable de los programas de bienestar en la ciudad, con el responsable de la Brigada Correcaminos, con servidores de la ciudad, instituciones de salud, voluntarios, instituciones de seguridad social. Lo que nos ha dado es una capacidad de respuesta enorme, una potencia para poder atender a los adultos mayores con mucha calidez, pero además con un trato expedito, digno y festivo. Algo que estamos muy contentos de haber logrado en la ciudad es que en los centros vacunadores se ha convertido en una fiesta, en una alegría, en una esperanza, no solo para los adultos mayores que reciben sus dosis de vacuna, sino todo el personal que participamos en esta actividad, pues hemos recargado pilas y estamos muy contentos y esperanzados de poder tener este servicio para la población. Las citas por SMS han sido muy importantes. De nuevo, la participación de estas tecnologías digitales a través de la DIP, con el SMS que les permite ir sede, día, hora, permite balancear los flujos, que las personas no esperen mucho y tener una regulación de la demanda. También nos permite asegurar que entre la entrada y la salida de los adultos mayores transcurre máximo 1 hora. Capacitación y simulacros. Cada vez que vamos a salir a una nueva alcaldía se hace capacitación, se hace un simulacro, se monitorean los avances cada hora y hay un balance diario, y el programa para vacunar a adultos mayores postrados y en residencias también avanzado. Y termino con el video. Al corte de hoy, el día de hoy se aplicaron 36,000 dosis. El personal de salud, el balance acumulado son 291,000 dosis aplicadas en personal de salud, y en personal adultas mayores 1,356,000 primeras dosis, 350,000 segundas dosis, lo que nos permite tener ya 1,716,000 dosis aplicadas y 9,000 dosis en personas adultas mayores postradas y en asilos. Entonces, la vacunación en la Ciudad de México va avanzando. Si pueden pasar el video, se los agradecería. Y se ha convertido en un momento de convivencia, de alegría y de esperanza para los adultos mayores. Gracias.
Muchas gracias, doctora López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Vamos a dar paso ahora a la siguiente presentación, que es a cargo del doctor Javier Lozano Herrera, coordinador de salud del Instituto de Salud del Estado de México, quien representa al secretario de Salud de la entidad, el doctor Gabriel Ochea. Doctor Lozano, si es tan amable de compartirnos la experiencia del Estado de México. Con su permiso, señor subsecretario, con su permiso, secretaria, quiero compartirles que a partir del 31 de enero del 2020, posterior a la declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional emitida por la Organización Mundial de la Salud y la declaratoria por parte del Gobierno de México declarando la fase 1, en el Estado de México se instaló el Comité Estatal de Seguridad en Salud, que ha sesionado de manera permanente. Por otro lado, el 28 de febrero del 2020 se detectó el primer caso confirmado de COVID-19 en el Estado, de una persona que había viajado a la ciudad de Italia y había regresado. Fue el primer caso confirmado. De manera inmediata, a raíz de ese caso, se implementaron las medidas de vigilancia activa en el Estado, sobre todo en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca. Así también se empezaron a realizar las actividades de difusión y de las medidas preventivas correspondientes y habilitación de la línea 800-932-00. Se conformaron 284 brigadas de detección, confirmación y seguimiento de domiciliario de contagios. Se le dio un seguimiento muy estricto a esta vigilancia epidemiológica para poder ver que los pacientes que salían positivos y fueran asintomáticos se pudieran estar viendo qué ocurría en sus domicilios. Por otro lado, de las principales acciones que se establecieron, se destinaron 58 hospitales para la atención de pacientes COVID en el Estado de México. Y esto fue una labor interinstitucional, como lo están viendo ahí, los diferentes hospitales de las diferentes instituciones. Por otro lado, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, certificado por el INDRE, para procesar muestras para COVID-19, y también se realizó el subrogado de 2 laboratorios privados para poder extender más la cadena de capacidad para poder hacer estas detecciones, asimismo como pruebas del antígeno para poder tener una mayor cobertura en el Estado, y a la fecha se han realizado 1.300.000 muestras. Se habilitaron 70 unidades móviles como consultorio en cada hospital para realizar pruebas de selección de triage. Esto nos permitía que todas las pacientes que llegaran al hospital pudiéramos tener una selección para poder diferenciar si tenían síntomas respiratorios hacia COVID u otro tipo de patología. A la fecha se han brindado más de 120.000 servicios y se identificaron más de 15.800 casos sospechosos. Preservando la seguridad y la salud de los adultos mayores, sobre todo para el control de las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y crónico-degenerativas, se realizó y se implementó el envío de tratamiento a sus hogares en forma bimestral para evitar que los pacientes salieran y tuvieran contacto con las áreas hospitalarias. De las principales acciones también, reforzamos las filas del personal médico con una contratación de 1.400 profesionales para que no nos rebasara la cuestión de la atención a la salud. Y por otro lado, de esta contratación, y agradecemos al gobierno de la Ciudad de México, de la República, el 50.5% fueron contratados a través del Programa Federal de Médicos para Bienestar y el 49.5% restante fue con recursos estatales. El semáforo de riesgo epidemiológico jugó un gran referente y una gran importancia para el Estado. Se implementaron acciones para el control y seguimiento de los casos y por otro lado también sirvió para la reapertura de las actividades económicas cuando fueron cambiando la parte de la semaforización. En seguimiento puntual a los indicadores de ocupación hospitalaria, se habilitaron 5 espacios para pacientes temporales de atención no COVID, para que de alguna manera no tuviéramos bloqueadas las unidades que se habían destinado para COVID-19. Asimismo, una comunicación muy estrecha del más alto nivel con el gobierno de la Ciudad de México en el monitoreo de la pandemia, lo cual agradecemos este trabajo en equipo con la Ciudad de México, así como el uso de los espacios públicos de conformidad a los niveles de riesgo de contagio en ambas entidades federativas, dada la cercanía y la movilidad social tan importante que tenemos entre las dos entidades. En cuestión de incidencia, actualmente vamos en una disminución en el registro de los casos nuevos. Sin embargo, es importante resaltar que del 21 de junio al 22 de diciembre del 2020
fueron las fechas con mayores registros de casos en esta entidad. Por otro lado, en la ocupación hospitalaria, tuvimos en la parte de hospitalización porcentaje máximo de 86% el 18 de enero del 2021 y un porcentaje mínimo, más cercano al día de ayer, de un mínimo de 23% los días 8, 11 y 12 de abril de 2021, lo que lo da una disminución de 62 puntos porcentuales en este sentido. Así como las camas de ventilador, un porcentaje máximo de 83% como fecha más importante el 10 de enero del 2021 y un porcentaje mínimo del 19% el 26 de abril del 2020, dando una disminución en puntos porcentuales de un 58%. En cuestión de vacunación, la coordinación y el trabajo en equipo entre el Gobierno de México, el Estado de México y los gobiernos municipales jugaron un papel muy importante este trabajo equipo en la participación para la vacunación. Por otro lado, la asistencia a personas con discapacidad, abriendo los módulos de alta eficiencia en vacunación con zonas exclusivas para la parte de los pacientes con discapacidad, tanto los pacientes que venían en silla de ruedas como pacientes que venían con otro tipo de discapacidad. Asimismo, se apoyó con insumos básicos y personal con la finalidad de brindar mayor atención posible a los adultos mayores. Siempre se proporcionó el equipo necesario de protección a las personas que estaban vacunando, como son nuestras técnicas en atención primaria a la salud, y también a los médicos que participaban en estas jornadas de vacunación para tener una mayor protección en la atención de los adultos mayores y que fuera en forma adecuada. En la promoción y fortalecimiento de la difusión e información de la población para asegurar la cobertura total de la población objetivo, las redes sociales jugaron un papel muy importante. Con esto nos pidieron hacer acciones de prevención y de seguimiento y también de comunicación para definir en qué puntos cuando realizábamos la vacunación era más rápida las filas de vacunación o era más rápida la cuestión de pudieran acudir a vacunarse sin tener grandes filas ni grandes problemas en la atención oportuna. La vacunación de los centros de alta eficiencia y baja estrategia vehicular jugaron un papel importante. Fue una cuestión muy interesante observar que en los dos niveles, la forma en que se vacunaba, llegó el Estado de México a poner en un día 220,000 vacunas en un día en estos centros de alta eficiencia. Y también fue una cosa muy grata ver en la vacunación vehicular cómo los adultos mayores no tendrían que bajarse de su auto y estaban muy felices y muy agradecidos y muy sonrientes en el sentido de que se les pudiera vacunar su auto y así evitar filas a pie o filas de otro tipo. En el siguiente, esto fue muy importante, la estrategia y el seguimiento muy puntual por parte del titular del Ejecutivo Estatal, que estuvo muy en contacto con el gobierno federal y con las entidades federales, lo que permitió que en el Estado se pudiera llevar una coordinación y un trabajo en equipo, para mí, muy ejemplar. En cuestión de vacunación, el Estado de México ha recibido 2.260.385 vacunas. Se han aplicado 1.993.596 vacunas, con lo cual nos da un 88% de porcentaje de cobertura. Por otro lado, se han vacunado 1.600.272 mexiquenses y como estamos viendo en la gráfica, 105.944 de personal de salud vacunado y de este mismo personal ya con segundas dosis 81.508 de personal de salud. Por otro lado, 1.494.326 de adultos mayores vacunados y de los cuales ya con segundas dosis 311.816 adultos mayores de segundas dosis. En cuestión del tipo de vacuna que hemos aplicado, tenemos la de Pfizer, 458.935, AstraZeneca, 815.860, Sinovac, 944.440, CanSino, 41.150, lo que nos da el número que habíamos referido de 2.260.385, por lo cual agradecemos en forma muy importante al gobierno de México el apoyo que le ha dado el Estado de México en el apoyo de estas vacunas que han sido muy importantes para el cuidado de nuestros adultos mayores. Es cuanto. Muchas gracias, doctor Javier Lozano Herrera, coordinador de salud del Instituto de Salud del Estado de México. Como comentábamos al inicio y lo comentábamos la semana pasada cuando tuvimos el privilegio de tener por vía remota a nuestro compañero de Campeche, el propósito de esta
modalidad de la sesión es tener un conocimiento más cercano al terreno, más cercano a la población. La Secretaría de Salud del Gobierno de México tiene una función normativa y, excepto en el caso de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad, tiene acciones directas de atención de la salud, pero todo lo demás se articula o se ejecuta a partir o a través de las Secretarías Estatales de Salud. Me gustaría aprovechar la oportunidad con hacerles algunas preguntas a ambos. Quizá podremos dividirnos, el doctor Alomía y yo, y me gustaría empezar con una pregunta a la doctora López Arellano. En adelante el doctor Alomía podría preguntarle al doctor Lozano si está de acuerdo, doctor. Estimada doctora, una cosa que creo que es notoria en el relato y la forma en que se organizó la Ciudad de México para proveer servicios de salud, no solamente los que ya estaban articulándose con una modalidad, con una visión diferente, a partir de este importantísimo modelo atención primaria de la salud. Ayer en la conferencia participó nuestro grupo asesor, nuestro seminario permanente, y hablábamos precisamente de el énfasis que se ha puesto en la atención primaria de la salud como el modelo de reorganización del sistema de salud que nos permite un mayor acercamiento comunitario. Y es notorio que en la Ciudad de México, a lo largo de toda la respuesta a la pandemia, ese ha sido el signo característico, el acercamiento a la comunidad. Lo fue cuando empezaron los primeros casos y los primeros retos de identificación con los estudios de brote. La epidemia, el primer caso detectado fue aquí en la Ciudad de México. Lo fue posteriormente rumbo al pico máximo de verano, cuando ustedes tuvieron el reto de atender los brotes en, por ejemplo, mercados públicos de gran tamaño, la central de abastos. Y lo es ahora, lo cual no es sorpresa alguna, al contrario, es prueba de un trabajo muy congruente y muy consistente en la organización del operativo de vacunación. Pensando en las personas adultas mayores, la vacuna es no solamente, como lo podría ser para el conjunto de la población, un mecanismo de protección biológica frente a la epidemia, sino también una modificación de la vida que se ha tenido en la última más de 12 o 14 meses, porque las personas adultas mayores son quizá quienes han tenido el confinamiento más intenso y más persistente. Las personas adultas mayores, por su vulnerabilidad, han tenido que estar prácticamente aisladas de su familia, en algunos casos, de sus amigas y amigos, de su comunidad. Al ver las imágenes del video, lo que vemos es, desde luego, ojos, caras, sonrisas, lágrimas, que reflejan este cambio del estado de ánimo y que reflejan cómo las personas con la vacunación están encontrando el reinicio de su vida en comunidad. Entonces me gustaría preguntarle qué recolección tiene el Gobierno de la Ciudad de México y en particular la Secretaría de Salud, los servicios estatales de salud, de esta experiencia de esperanza que tienen ahora las personas adultas mayores, supongo que en su momento las demás edades que serán vacunadas. Sí, bueno, esto ha sido muy importante, muy estimulante y nos llena de energía a todos los que participamos en la vacunación, porque efectivamente, aunque siempre les seguimos diciendo no baje la guardia, sígase cuidando, continúa la pandemia, usted está protegido, espere su segunda dosis. Esto es muy importante, el mensaje de precaución, ¿no? Que no es, pues la vacuna, como todos sabemos, no es magia, pero sí lo que hemos visto en todos estos macrocentros vacunadores es una alegría y una esperanza, un reconocimiento también a que es un bien público valioso. Esto es muy importante porque esta visión de sustraer algo que es tan importante para la gente del mercado, que sea gratuito, que sea voluntario, es fundamental, que sea reconocido así. Y además otra cosa que también nos da mucho gusto es esta convivencia diversa
en los centros vacunadores, donde todos con mucho respeto, con mucho ánimo, mucha alegría, de distintos grupos sociales, de distintas procedencias en sus alcaldías, están todos en un acto, digamos, de fiesta comunitaria y solidaria. Entonces sí hemos recogido muchas cosas muy conmovedoras, como ya pronto voy a abrazar a mis nietos, ¿no? O regalos como unas flores que le llevan al personal de salud o a los servidores de la nación, a los servidores de la ciudad, y algunos carteles también que son muy importantes. Entonces esto pues cambia la lógica de la dinámica social, ¿no? Abre una posibilidad de esperanza, de futuro, y además de trabajo colectivo. Creo que eso es muy importante, una visión de colectivos que actuando en conjunto pueden transformar. Y eso creo que para la transformación del sistema, del país, de la lógica de la ciudad es muy importante esta convivencia solidaria, festiva, y este encuentro respetuoso y esta diversidad también de edades. Si ustedes ven todos los compañeros que están participando, pues la mayoría son muy jóvenes, ¿no? Entonces este entusiasmo es fundamental, creo yo. Muchas gracias, doctora. López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Doctora Lumía, si quiere abordar, por favor, la opinión del doctor Lozano. Doctor Javier Lozano, muy buenas noches, coordinador de salud del Instituto del Estado de Salud del Estado de México. De seguro debe haber sido y lo continúa siendo todo un reto, pues implementar toda la serie de intervenciones comunitarias en un marco de tener la entidad con la mayor población en México, una población que, al igual que la Ciudad de México, prácticamente podría compararse con la que tienen muchos países, digamos, en el contexto latinoamericano. La pregunta, doctor Lozano, sería, en función de estos retos, ¿cómo ustedes pudieron abordar precisamente las intervenciones comunitarias, refiriéndonos específicamente a aquellas que tenían como objetivo mitigar y obviamente tratar de controlar lo más posible la transmisión a este nivel, es decir, al nivel comunitario, dado que una de las principales recomendaciones y que está obviamente en los lineamientos nacionales era poder implementar todas estas actividades que disminuyeran la transmisión y los contagios, no solamente con las actividades colectivas o las que en su momento implementa también el semáforo de riesgo COVID, sino también con la identificación oportuna de casos, obviamente el resguardo domiciliario de los mismos, el seguimiento de contactos y en los diferentes ambientes. No sé si nos podría compartir la experiencia del Estado de México en relación a estos puntos. Claro que sí, un gusto en saludarle, doctora Lumía. Por un lado, comentarles que una de las principales acciones que usamos fueron las redes sociales, y sobre todo el informar a la población. Era muy importante tenerlos informados sobre el impacto y empezar a lograr tener una compenetración, porque esto no fue fácil, sino la gente fue dándose cuenta de la problemática poco a poco. Entonces, las redes sociales sobre lo que ya sabemos, la protección del lavado de manos, el cubreboca y la sana distancia fueron una de las primeras acciones más importantes que se realizaron. Pero creo que una de las cosas también más relevantes que se realizó fueron nuestras acciones para la prueba de PCR y, por otro lado, las pruebas de antígeno. Actualmente y todavía, y desde el inicio, y cada vez se han incrementado más por indicaciones del señor gobernador y del secretario, es el hecho de hacer pruebas rápidas, tanto en los pueblos mágicos, porque somos un estado donde viaja mucha gente, y también en las zonas donde van los familiares a llevar a sus adultos mayores a vacunar. También estamos haciendo pruebas rápidas, aparte de otros lugares. Esto nos ha permitido detectar en un porcentaje significativo gentes que son asintomáticas, pero que están llevando a su adulto mayor a vacunar y que están siendo positivas. En algunas ocasiones, de las gentes que se van a vacunar, deciden realizarse la prueba antes y han salido positivas, y esto ha sido que se difiera su vacunación en su momento dado. Otra de las cosas importantes fueron los triage que se hicieron con las unidades móviles. Estos triage fueron muy importantes porque las unidades móviles fueron detectando en diferentes lugares, primero con el screening de encuestas, qué pacientes tenían alto índice de poder tener la probabilidad de poder aplicar las pruebas,
y por otro lado también darle el seguimiento en el hogar a las personas que salían positivas. Esas son de las pruebas, de las cosas creo relevantes, aunado también a la atención de un grupo de psicólogos que estábamos en la misma línea 800 atendiendo a las personas, porque tenían un gran temor, un gran miedo de haber estado en contacto con sus familiares, y esto nos llevaba a que nosotros pudiéramos calmar esa ansiedad, esa angustia, y saber que contaban con el apoyo. Esa línea 0800 jugó un papel muy importante en las acciones de tener contacto con la población ante las dudas que tenían, ante los tratamientos que tenían. Otra de las acciones muy importantes que tenemos es, empezamos a unificar los tratamientos a nivel de atención primaria de la salud, porque diferían mucho los tratamientos dependiendo la etapa. Esto lo hemos ido consolidando poco a poco a lograr los tratamientos para la cuestión de lograr tener un tratamiento que no difiera y que pueda ser más de impacto en el tratamiento de los pacientes. Y creo que otra de las cosas bien importantes que se hizo en la atención primaria de la salud a nivel de los hospitales fue el brindar el equipo de protección a los médicos, enfermeras, a la parte de limpieza, a todos los que colaboraban en las áreas de primera línea, y logramos ver cómo personal que estaba en contacto con ellos, gente que hacía la limpieza, que fue una de las estadísticas más importantes que teníamos, cómo no se lograron infectar, aún estando en las áreas de primera línea, porque estaban siguiendo todas las líneas epidemiológicas de protección y con el equipo de protección necesario. Creo que sería una de las cosas que podría comentar que hicimos de forma importante para la atención primaria de la salud. ¿Es cuánto? Muchas gracias, doctor Lozano. Pues vamos a dar paso. Siempre lamentamos mucho cuando tenemos invitados, que el tiempo sea tan breve, pero desde luego podemos repetir sesiones con este propósito de ser incluyentes. Vamos a abrir a preguntas y comentarios. Veo aquí ya la mano de... y está pendiente usted lleva unos días. Vamos a darle el paso a la compañera. Nos vamos con Miguel, nos vamos con Marco Antonio. Por favor. Hola, buenas noches. Valeria León del financiero Bloomberg. Doctor Gatell, preguntarle, hubo un cambio de trayectoria en el alza de casos en 3 estados, Guerrero, Baja California Sur y también Chihuahua. ¿Podemos entender esto como un indicio de un inicio de ya la tercera ola en el país? Y también preguntarle respecto a esto, usted ha declarado que no se puede proyectar qué tan fuerte pegará esta tercera ola. ¿Qué es lo que sí se puede proyectar de la tercera ola que viene? Y aprovechando que está aquí la secretaria de Salud de la Ciudad de México, doctora, preguntarle, la semana pasada incrementaron en un 66% las pruebas COVID realizadas en estos 40 macroquioscos instalados en la Ciudad de México. ¿Qué relación existe entre el alza del número de pruebas practicadas y los casos positivos detectados en la Ciudad de México? Y finalmente preguntarle si la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, qué medidas está proyectando y facilitando para lo que se viene, y si esta es una de las consecuencias que estamos viendo ya del periodo vacacional de Semana Santa, ¿qué otras consecuencias ustedes como gobierno han podido detectar que nos pueda compartir el día de hoy? Esa sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por sus preguntas. Brevemente, para darle paso a la doctora López Arellano, pondré el marco de referencia con lo que usted comenta en la perspectiva nacional. Efectivamente, la variabilidad de esta epidemia es muy impresionante. Por variabilidad nos referimos a que en distintos países o incluso al interior de países, en el caso nuestro, al interior de las distintas entidades federativas, el comportamiento de la epidemia es muy variante. Tenemos países en donde ha habido ya 2, 3 o incluso 4 olas epidémicas. A estas alturas todo el mundo identifica, las olas epidémicas son estos ciclos en los que se va presentando mayor intensidad de la epidemia y luego disminuye y luego nuevamente aumenta. Empezamos el año y más o menos a mitad de enero los países europeos occidentales empezaron a tener mayor actividad epidémica y algunos han tenido ya terceras y cuartas olas que superan, poco en relación a la otra pregunta, el tamaño o la intensidad epidémica, el número de casos, el número de personas hospitalizadas y lamentablemente fallecidas de lo que tuvieron en las olas previas.
El tiempo que ha transcurrido entre una ola y la siguiente es muy variable entre países, aún países que podrían ser semejantes en tamaño poblacional, en ingresos, en movilidad, en estilos de vida, etcétera. Lo mismo está ocurriendo desde finales de enero en América Latina, particularmente América del Sur. Hay varios países que volvieron a tener oleadas epidémicas, en este caso son segundas olas y solo algunos tienen terceras olas. En este momento Estados Unidos y Canadá ya tienen también una tendencia ascendente, aumentan los casos en estas dos naciones, afortunadamente todavía no con la intensidad que ha ocurrido ya en las otras naciones. Tomando en cuenta esto y el monitoreo que hacemos todos los días de la epidemia en México y en el mundo, anunciamos justo desde febrero que habría que estar preparados para una posible tercera ola. Esto lo destacamos en particular antes de la Semana Santa, ante la posibilidad de que la movilidad de las personas, esto lo abordará la doctora López Arellano, de las personas fuera de su localidad y hacia otros estados, pudiera facilitar o favorecer que se presentara un repunte de la epidemia. Hace una semana comentamos el caso de Chihuahua, también mencionamos a Baja California Sur, en este momento Guerrero también es una entidad que nos preocupa en ese sentido. Hay algunas entidades federativas que están teniendo ya no una reducción, sino un aumento. Aquí lo que vemos es la necesidad de sumar esfuerzos, subir esfuerzos y sobre todo, como hemos dicho, tener una noción de lo importante que es el trabajo técnico, precisamente de las secretarías de salud. En las secretarías de salud, los equipos técnicos de epidemiología de salud pública tienen mucha experiencia acumulada y hay que escuchar cuáles son las indicaciones o las recomendaciones que en este momento le hacen a sus gobernadores, gobernadoras, porque hay que tomar decisiones que seguramente tienen que ver con reducir la movilidad. Le doy la palabra a la doctora López Arellano, si es tan amable. Sí, gracias. Bueno, en la Ciudad de México todavía no tenemos indicadores que estén mostrando que empieza a aumentar. Seguimos reduciendo, por ejemplo, la ocupación hospitalaria, no a la velocidad que estaba disminuyendo semanas previas, pero sigue disminuyendo. Se monitorea todos los días, no solo la ocupación hospitalaria, sino también las llamadas de emergencia, el traslado de ambulancias, el propio comportamiento de las pruebas. Y en este sentido, efectivamente aumentamos las pruebas, pero esto ha sido por una invitación del propio gobierno a todas las personas que regresaron de vacaciones, que por alguna razón estuvieron expuestas, que hicieron fiestas, fueron a reuniones, se reunieron con familiares más allá de su núcleo habitual de convivencia, pues los hemos estado invitando para que vayan a hacerse una prueba, porque esto nos va a permitir identificar rápidamente personas positivas, aislar y dar el tratamiento y el seguimiento que está estandarizado en la ciudad. Entonces, este incremento, si ustedes recuerdan, en enero teníamos diciembre-enero sobre 22,000 pruebas. A partir de que empezó el descenso de los casos activos, de la hospitalización, empezó a disminuir también la demanda de pruebas. Los macroquioscos, de repente, de estar muy demandados, había poca gente solicitando la prueba y ahora tuvimos ya una mayor demanda, pero la positividad no ha variado, se ha mantenido sobre 10% y este es un buen indicador porque nos señala que a pesar de las variaciones en la demanda sobre las pruebas, ahorita estamos haciendo alrededor de 10,000 diarias, se mantiene la positividad, pero desde luego que es otro de los indicadores que se monitorea. ¿Cómo estamos preparados? Pues todo lo que he comentado se sigue manteniendo. O sea, se mantienen los triajes, se mantiene la capacidad hospitalaria expandida. En los hospitales híbridos hemos hecho una recuperación gradual de camas para atención no COVID, pero tenemos la capacidad en 48 horas volver a recuperarlas. O sea, esto sí, la forma como se hizo la reconversión hospitalaria nos permite tener mucha flexibilidad. Se siguen haciendo estas intervenciones particulares, sí, de las unidades de primer nivel, haciendo tamizaje. El barrido casa por casa se ha sobre todo concentrado en las personas positivas, en los sitios de mayor vulnerabilidad,
pero se mantienen las campañas de información y el fomento y la regulación sanitaria, por supuesto. Entonces, esta vigilancia epidemiológica de plataforma con los SMS se mantiene, y la vigilancia epidemiológica de territorio también, de casa por casa, se mantiene ahora con menos, digamos, intensidad que en otros momentos. Pero estamos preparados. Esperemos que entre todos, y aquí también es un llamado siempre a la población a no bajar la guardia, seguirnos cuidando y entender que la protección de uno es la protección de todos. Entonces, esta parte de mucha responsabilidad y solidaridad social. Gracias, doctora López Arellano. Vámonos aquí con Miguel Ricó y se nos da tiempo también con Marco Antonio Olvera. Se escucha poquito. Sí, gracias, doctor. Buenas noches, doctor Hugo López-Gatell, doctora Oliva López, doctor José Luis Salomía, doctor Javier Lozano, buenas noches, y saludamos al presidente Andrés Manuel López Obrador también. Quiero aprovechar estos pequeños minutos para comunicarles algo positivo. Estuve visitando las alcaldías Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Tláhuac, Iztacalco, Tlalpan, Coyoacán, en los puntos de vacunación, ahora que se realizan estas vacunaciones, y quiero expresarles algo que la gente me encargó mucho que les comentara, hablando del gobierno de la Ciudad de México. Un gran agradecimiento y ambiente maravilloso que se vivía ahí, y una gran felicitación para todos ustedes, porque es gente que realmente estaba muy contenta. Eran unas circunstancias muy agradables las que se vivían a los alrededores, y la gente que pude entrevistar, que fueron muchas personas en todas estas alcaldías, estaban completamente agradecidas, y me pidieron que les hiciera llegar este mensaje muy importante. Creo que vale la pena comentarlo, porque al ser una ciudad tan grande, al ser una complicación tan grande, yo me encargué de transmitir y documentar el tráfico, la movilidad en el metro, la movilidad en el transporte, todo protocolo que se llevó a cabo en excelentes condiciones, y creo que vale la pena felicitarlos, a la doctora Claudia Sheinbaum también, a personal de salud de las brigadas Correcaminos, un ambiente tan maravilloso que se sentía y la gente tan agradecida, que lamento mucho, la verdad, no poder expresarles en tan pocas palabras, en tan poco tiempo, la gratitud de todas estas personas. Y bueno, si voy a aprovechar estos pocos minutos o segundos para hablar algo en estos momentos, quiero expresar eso. También felicitarlas por las conferencias diarias que dan, porque sé que a lo mejor si no pregunto algo ahorita, van a poderlo responder el día de mañana en todas las conferencias que dan diarias y de información oportuna para todos nosotros. Mis felicitaciones, la verdad, a todos ustedes. Muchas gracias. No lo digo por mí, sino por mucha gente que entrevisté también, que me lo hizo saber, me lo hizo llegar, y se siente maravilloso estar en esos momentos, en esos lugares, al ser una ciudad tan difícil y complicada. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, son las 8 de la noche en punto. Ojalá que pueda venir mañana, Marco, y le empieza a usted. Y agradecemos muchísimo a la doctora Oliva López Arellano, al doctor Javier Lozano, quien representa a la Ciudad de México, al Estado de México, en esta acción concertada de la nación mexicana en la respuesta a la epidemia, y en este momento en el programa de vacunación contra COVID. Seguimos. Muchas gracias.